El día de hoy vamos a realizar el siguiente tema, que es polígonos en el área de geometría. Abrir la página 43 del libro de área. Entonces, para iniciar, nos pregunta primero, ¿qué forma tienen nuestras viviendas? ¿No? Por ejemplo, en mi casa es de forma rectangular, tengo mi ventana que es de forma cuadrada. ¿Ya? Y, por ejemplo, si en una plaza de armas vemos una pileta, es de forma circular. Entonces, en nuestra ciudad está compuesta por diferentes formas geométricas, ¿no? Así como tenemos una pileta, tenemos las casas, las puertas también que son en forma rectangular. Entonces, para iniciar, vamos a ver lo que son polígonos. Entonces, acá hay una situación en la que una señorita dice, yo escogí libremente visitar la ciudad de Caral. ¿Qué forma tendrán sus construcciones? Entonces vemos acá la ciudad de Caral. A ver, ¿qué forma tendrán las construcciones? Yo veo acá, por ejemplo, una forma circular, veo rectángulos, veo cuadrados. Ya, entonces, ustedes van a responder libremente ahí. Ahora vamos a ver, ¿qué es lo que es un polígono? El día de hoy vamos a trabajar el tema de polígonos. ¿Qué es un polígono? El polígono es una región plana limitada por rectas secantes 2 a 2. En todo polígono se cumple que el número de lados va a ser igual al número de vértices, que va a ser igual al número de ángulos interiores. Entonces, acá tenemos un polígono. Tenemos los vértices, que son, estos son los vértices, este es el vértice, este es el vértice, vértice y vértice. Tenemos los lados, este es el lado, acá tenemos otro lado, lado y lado. Tenemos las diagonales. ¿Quiénes son las diagonales? Acá tenemos las diagonales. Estas son las diagonales. Acá tenemos otras diagonales. Y tenemos los ángulos interiores, ¿no? Que serían estos de acá. Entonces nos dice, ejemplo, determinar el número de lados, vértices y ángulos interiores de los polígonos siguientes. Por ejemplo, en un triángulo. ¿Cuántos lados tendrá un triángulo? Tiene 1, 2, 3 lados. ¿Cuántos vértices tendrá un triángulo? Tiene un vértice, 2 vértices y 3 vértices. ¿Cuántos ángulos interiores tendrá? Ahora vamos a ver, acá hay un ángulo interior, acá hay otro ángulo interior y acá hay otro ángulo interior. Entonces, el triángulo tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos interiores. Al igual que el cuadrado. ¿El cuadrado cuántos lados tiene? Primero vamos a ver los vértices. Tiene un vértice, 2 vértices, 3 vértices y 4 vértices. Tiene un lado, 2 lados, 3 lados y 4 lados. Tiene un ángulo, 2 ángulos, 3 ángulos y 4 ángulos interiores. Ahora nos dice la diagonal de un polígono. ¿Cómo es la diagonal de un polígono? Las diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos del polígono. O sea, por ejemplo, acá tenemos un vértice, lo está uniendo a otro vértice que no es consecutivo. ¿Cuáles son los vértices consecutivos? Por ejemplo, el vértice A, su vértice consecutivo, ¿quién es? Es el vértice B. Del vértice B, su vértice consecutivo es el vértice C. Y del vértice C, su vértice consecutivo es el vértice D. Entonces, como nos dice, las diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. O sea, va a unir el vértice A con C con E con B con D y D con A. Son vértices no consecutivos, ¿verdad? Porque de A a C no son vértices consecutivos, porque acá hay un vértice B. Entonces, en las figuras de las diagonales son, como les comenté, tenemos el vértice BD, tenemos el vértice BE, el vértice AC, el vértice AD y el vértice CE. Ahora vamos a ver las siguientes propiedades. En las siguientes propiedades tenemos lo siguiente, las propiedades de los polígonos. Nos dice, siendo n el número de lados de los polígonos, primero, estas propiedades son sumamente importantes, ya que
hay varios ejercicios que vamos a trabajar utilizando estas propiedades. Tenemos la primera, ¿qué nos dice? La propiedad de la suma de las medidas de los ángulos interiores. Entonces, esta fórmula es muy importante para resolver muchos ejercicios en los que nos pidan hallar suma de las medidas de los ángulos interiores. Tenemos la segunda propiedad, ¿qué nos dice? El número de diagonales desde un vértice. Hay a veces operaciones en las que también nos piden hallar el número de diagonales desde un vértice. Ahí vamos a usar esta formulita. De ahí, para el número total de diagonales, entonces tenemos la siguiente fórmula que nos va a servir mucho para cuando nos piden hallar el número total de diagonales. Y de ahí nos dice, un polígono convexo, la suma de las medidas de los ángulos exteriores, S es S sub E igual a 360 grados. Entonces, esto va a ser para cuando nos pidan la suma de las medidas de ángulos exteriores en un polígono convexo. Y de ahí tenemos las siguientes propiedades de si el polígono es equilátero regular. Se tiene que, esta fórmula de un ángulo interior, que es 180 por n-2 sobre n. Y de un ángulo exterior, que es 360 grados sobre n. Y del ángulo central, que es 360 grados sobre n. El ángulo exterior y el ángulo central se usa la misma fórmula, solamente varía en el ángulo interior. Para aprender mejor vamos a vamos a ver la clasificación de los polígonos. Entonces tenemos los siguientes polígonos que están clasificados por el número de lados. Entonces, por ejemplo, si tiene 3 lados es triángulo, si tiene 4 lados es cuadrilátero, si tiene 5 lados es un pentágono, 6 lados es un hexágono, 7 lados heptágono, 8 lados octágono. Si tiene 9 lados nonágono, 10 lados decágono, 11 lados endecágono, 12 lados dodecágono y 15 lados pentadecágono, 20 lados icoságono. También se clasifican según sus ángulos. Por ejemplo, acá tenemos el polígono convexo. ¿Cómo es un polígono convexo? Cuando sus ángulos interiores miden menos de 180. La propiedad nos dice, un polígono es convexo cuando toda recta secante lo corta como máximo en 2 puntos. O sea, toda recta secante máximo lo va a cortar en 2 puntos. Ahí es donde se cumple que es un polígono convexo. Ahora tenemos un polígono cóncavo. ¿Qué nos dice la propiedad? Un polígono cóncavo cuando existe una recta secante que la corta en más de 2 puntos. Por ejemplo, acá tenemos una recta, ¿ya? Y la recta no la va a cortar así como en el polígono convexo en 2 puntos, ¿verdad? Acá trazamos una recta y va a cortar en 2 puntos, pero en el polígono cóncavo trazo una recta y va a cortar en 4 puntos. Va a cortar acá, va a cortar acá y va a cortar acá y acá. O sea, una recta va a cortar en 4 puntos. De ahí tenemos lo que es el polígono equilátero. ¿Qué es el polígono equilátero? Cuando todos los lados del polígono son de igual longitud. Por ejemplo, si mi ladito de acá vale 3, acá va a valer 3, acá 3, acá 3 y acá 3. De ahí tenemos el polígono equiángulo. ¿Cómo es un polígono equiángulo? Cuando todos sus lados son de igual medida. Por ejemplo, si acá vale 70 grados, acá también va a valer 70 grados, 70 grados, 70 grados, 70 grados y 70 grados. Si acá, por ejemplo, vale 100 grados, acá también vale 100 grados, acá vale 100 grados, 100 grados, 100 grados y 100 grados. Eso es un polígono equiángulo. Y de ahí tenemos los polígonos regulares. ¿Cómo es un polígono regular? Es todo polígono equiángulo y equilátero. ¿Qué quiere decir? Que va a tener los mismos lados y los mismos ángulos. Por ejemplo, si su lado acá vale 5, acá va a valer 5, 5, 5, 5. Si su ángulo acá vale 100, acá va a valer 100, 100, 100 y 100. Entonces un polígono regular es un polígono equiángulo y un polígono equilátero. Ahora tenemos los siguientes ejercicios. Por ejemplo, nos dice, en un polígono regular la suma de sus ángulos interiores es 1260 grados. Calcular el número de lados del polígono. Entonces, vamos a usar la siguiente fórmula. Usamos la fórmula de
la suma de ángulos internos. Como les comenté, las propiedades van a ser muy importantes para poder resolver estos problemas. Entonces, usamos la fórmula de la suma de ángulos internos. Entonces, 1260 es, ¿qué es lo que es 1260 grados? Es la suma de los ángulos internos. O sea, voy a escribir 1260 grados va a ser igual a 180 por n menos 2. ¿Qué es n? N es el número de lados, que es lo que nos piden calcular. Calcular el número de lados del polígono. Entonces, ¿qué hago acá? El 180 que estaba multiplicando a n va a pasar a dividir a 1260. Entonces escribo 1260 entre 180 grados va a ser igual a n menos 2. 1260 entre 180 es 7, va a ser igual a n menos 2. Mi menos 2 va a pasar al otro lado a sumar. ¿Y 7 más 2 cuánto es? Es 9. 7 más 2 es 9. Y listo. ¿Cuánto es mi número de lados? Es 9. Entonces nuestra respuesta es, el polígono tiene 9 lados. Y si tiene 9 lados, ¿cómo se llamaba? Si tiene 9 lados se llamaba nonágono. Entonces es un polígono nonágono. Ahora en la 2 nos dice, en un polígono regular se sabe que el ángulo exterior y el ángulo central suman 120 grados. Indica el perímetro del polígono si el lado común mide 12 grados. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos piden usar? Vamos a usar dos fórmulas, la fórmula del ángulo exterior y la fórmula del ángulo central, que si nos damos cuenta es la misma fórmula, 360 grados sobre n. ¿Qué nos piden? Nos dice que se sabe que el ángulo exterior y el ángulo central suman 120, que la suma de los dos es 120. Nos pide indicar el perímetro del polígono si el lado común mide 12 centímetros. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como nos decían, la suma del ángulo exterior y el ángulo central es ¿cuánto? 120. Entonces escribimos la suma del ángulo exterior más el ángulo central va a ser igual a 120. Estoy reemplazando las fórmulas. Entonces, 360 grados sobre n más 360 grados sobre n, es decir, 2 por 360 grados sobre n, ya que es lo mismo que decir, por ejemplo, 5 más 5 es 10, ¿verdad? Pero también puedo poner 2 por 5, que es 10. 6 más 6 es 12, pero también puedo poner 2 por 6, que es 12. Entonces acá continuamos. 2 por 360 grados sobre n es igual a 120. Mi 2 que está multiplicando ahora va a pasar a dividir a 120. Entonces va a ser 360 grados sobre n va a ser igual a 120 entre 2. ¿Cuánto es 120 entre 2? Es 60. Entonces 360 grados sobre n va a ser igual a 60 grados. Mi n va a pasar al otro lado y mi 60 va a pasar al otro lado a dividir. Y 360 entre 60 va a ser igual a n. ¿Cuánto es 360 entre 60? Es 6. ¿Cuánto es mi número de lados? Son 6. Y si me dice que cada lado, ¿cuánto medía cada lado? Cada lado medía 12. Y si tiene 6 lados, ¿cómo calculo el perímetro? Sumo todos mis lados, ¿verdad? Y si un lado vale 12 y nos dice que tiene 6 lados, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 12, que es lo que mide cada lado, por la cantidad de lados que son 6. Entonces me saldría que mi perímetro es 72 centímetros. Entonces, en el siguiente ejercicio tenemos lo siguiente. En un polígono se cumple que la suma del número de diagonales trazadas desde un vértice sumado con el número de lados es igual a 17. Indicar el nombre del polígono. En esta fórmula vamos a usar la fórmula del número de diagonales desde un vértice. ¿Ya? Entonces buscamos nuestra fórmula, nuestras propiedades, que es la que vamos a usar. Ya que nos dice, en un polígono se cumple que la suma del número de diagonales trazadas desde un vértice sumado con el número de lados es igual a 17. Indicar el nombre del polígono.
Entonces, como nos decía, la suma del número de diagonales trazadas desde un vértice, ponemos diagonales trazadas desde un vértice, más el número de lados, que le ponemos n, es igual a 17. Por fórmula sabemos que la suma de las diagonales trazadas desde un vértice es n-3. Entonces, en diagonales trazadas desde un vértice voy a poner n-3 más n igual a 17. Estoy reemplazando acá la fórmula, nada más. Como tenemos acá, diagonales trazadas desde un vértice es n-3, estoy reemplazando. Entonces, n-3 más n. N más n, ¿cuánto es? Es 2n. Menos 3 va a ser igual a 17. Mi menos 3 va a pasar a sumar a 17, que va a ser 2n igual a 17 más 3. ¿Cuánto es 17 más 3? Es 20. 2n igual a 20. Mi 2 va a pasar a dividir a 20 y n va a salir ¿cuánto? 10. Entonces, el polígono se denomina, si tiene 10 lados, ¿cómo se le llama? Se le llama decágono. Y si, por ejemplo, nos piden el ángulo interior, vamos a usar la siguiente fórmula. Tenemos que el ángulo interior, buscamos en nuestras propiedades y nos dice la fórmula es 180 multiplicado por el número de lados menos 2 dividido entre el número de lados. Entonces, si por ejemplo nos piden el ángulo interior, ¿qué hacemos? Reemplazamos nada más. En vez de n va a ir 10, que es mi número de lados, y mi ángulo interior me saldría 144. Acá solamente reemplacé. Para la siguiente fórmula, el ejercicio número... disculpen, para la siguiente tarea nos piden lo siguiente. En la 1 nos dice: escribir en el cuaderno de geometría el mapa conceptual de polígonos que está en la página 52 del libro de actividades. Van a entrar a su libro de actividades, van a abrir su libro de actividades en la página 52 y van a escribir en su cuaderno el mapa conceptual que se encuentra en esa página. Y si faltan algunas propiedades, ya que en el mapa conceptual hay algunas propiedades, pero siempre creo que faltan algunas de las que están en el libro de acá, que hemos visto en estas diapositivas, le van a añadir a las propiedades que faltan, ya que estas propiedades son sumamente importantes para la resolución de nuestros problemas. De ahí van a resolver la página 52 y 53 del libro de actividades. Para resolver los ejercicios les voy a dar unas claves. Por ejemplo, en la 1. En el ejercicio número 1 del libro de actividades. Sabemos que un dodecágono tiene 12 lados, ¿verdad? Y usamos la fórmula de la suma de sus ángulos interiores. Reemplazamos 12 en n, que es el número de lados, ya que es el número de lados, nos quedaría algo así, ¿no? Nos quedaría nuestra fórmula ahí. 180 multiplicado por n menos 2. Sabemos que n es 12, entonces nos quedaría, reemplazamos 180 por 12 menos 2. 12 menos 2, ¿cuánto es? Es 10. Multiplican y ahí listo. Ahí les va a salir su respuesta. Y de ahí acá tenemos las siguientes claves, ¿no? En la 2 usamos la fórmula de suma de ángulos interiores. De dato nos dan que la suma es 900 grados. Lo que tenemos que hallar es n, que sería el número de lados. Entonces buscan en sus propiedades la fórmula de suma de ángulos interiores, ¿no? Y solamente van a reemplazar, ya nos dan lo que es la suma. Entonces van a tener que hallar lo que sería el número de lados. En la 3 nos dice, sabemos que el número de lados es igual que el número de ángulos. Y si nos dice que al sumar a los dos nos da 10, por lo tanto sabemos que cada uno vale 5. ¿Qué sería el número de lados y el número de ángulos? Como ya vimos. Ahora, nos piden usar la fórmula del número de diagonales. Acá les pongo la fórmula del número de diagonales, donde después lo único que vamos a hacer va a ser reemplazar en n 5. Reemplazamos en n 5 y nos va a salir nuestra respuesta. En la 4 nos dice, en la 4 primero vamos a usar la fórmula del número de diagonales trazadas desde un vértice. Entonces acá le estoy poniendo la fórmula. Después vamos a reemplazar quedándonos así, ¿no? 7 va a ser igual a n menos 3. Hallamos n y usamos la fórmula de la medida de un ángulo interior. Y listo, nada más. N, la respuesta que lo que nos salió en n, vamos a reemplazar ahí nada más. Reemplazamos y listo, ahí nos da la respuesta.
Ahora en la 5 nos dice, para poder hallar el número de lados usamos la fórmula de ángulos externos. Acá les estoy poniendo la fórmula de ángulos externos. Después nos piden que el número de diagonales que se puedan trazar, donde usamos la siguiente fórmula. Y listo, nada más. Reemplazamos n, el valor de n y listo, ahí nada más nos va a salir la respuesta. Cualquier duda igualmente me van a consultar. Estas son unas claves para que ustedes puedan resolver su tarea. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Por favor, recuerden enviar la tarea vía Classroom y si en caso no puedan por X motivo, enviarlo a mi cuenta de Gmail o a mi número de WhatsApp.